Hola, 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 ¿cómo están queridos seguidores, queridas seguidoras? Muchísimas gracias por estar aquí. Este es mi recuento de lecturas de los meses de septiembre y octubre de 2023. Y bueno, pues nada, como siempre, un placer tenerlos aquí. Este recuento de lecturas va a ser, espero, ameno, espero interesante. Un recuento de lecturas que, dicho sea de paso, lo señalé una vez, no va a estar tan centrado en literaturas eslavas. Vamos a tener un ejemplo únicamente en este caso, porque en estos últimos meses mis lecturas, mis placeres me han llevado pues por otros caminos y me parece también interesante pues utilizar estos videos para mostrarles otras perspectivas. ¿Sí? Ya espero en el próximo video pues sí traer un plato fuerte de la literatura rusa también acá para reflexionar sobre él. Eh, pero bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño viaje que incluirá elementos de terror, elementos existenciales, un clásico de la literatura infantil y juvenil y una horita colombiana. Entonces vamos a ver un poco de todo. El primero y el último texto que veremos acá ya fueron explorados en Meditaciones Literarias. Los otros dos pues no lo serán y pues por eso también parecía interesante traerlos acá. El primero de ellos, por supuesto, es este, Villa. Villa de Nikolai Gogol, ¿sí? El gran escritor ucraniano. Sobre este ya hice una meditación que pueden encontrar en mi canal. Una meditación pues, en la que reflexioné sobre un pasaje específico del inicio de la narrativa. No me voy a centrar tanto en ese elemento, pues porque ya lo exploré. Pero, ¿qué es Villa? ¿Qué es Ville? En principio, Ville se presenta como una recopilación de tradiciones folclóricas que Gogol obviamente combina para construir una narrativa muy interesante. En principio se presenta como eso, como una reescritura de textos folclóricos, pero en realidad Ville es mucho más que eso. ¿Sí? Es un texto que muestra el crecimiento de Gogol como escritor, que nos muestra la transición del primer Gogol, que era un escritor que los mismos críticos consideraban como más costumbrista, más folclorista, de más característicamente ucraniano, y que ya empieza a dar un salto hacia ese Gogol que todos y todas y todos aquí ya conocemos, o bueno, que espero que conozcan, que es súper, súper bacano, que es este Gogol inmensamente satírico, este Gogol proto-surrealista, este Gogol que tiene una imaginería increíblemente poderosa, ese Gogol de la nariz, del capote, de Memorias de un loco, etcétera. ¿Sí? Este relato me parece que es uno que aúna muchas de las grandes habilidades de Gogol como narrador. Entonces vamos a desentrañarlo un poquito. Lo primero de ello, ya lo señalé, es su increíble imaginería. No solamente trabaja el tema de las brujas, que pues yo ya señalé también en mi meditación que es muy importante, sino que también nos introduce en un universo de rusalcas, digamos como las sirenas eslavas, nos introduce en un universo de fantasmas, nos introduce en un universo en un universo de ruinas, en un universo de iglesias abandonadas, en un universo en donde podemos ver, pues sí, un montón de personajes propios de la tradición local ucraniana, ¿sí? Es un universo muy rico a nivel visual y un universo en donde, sobre todo en su último acto, en el último acto, en la última sección de esta novela, nosotros vemos un estallido de imaginería poética y visceral que es súper interesante, muy poderoso. O sea, no voy a entrar mucho en detalles, pero basta con decir que nuestro protagonista, que es un filósofo, habrá de enfrentarse a una criatura particularmente perversa y tiene que pasar durante 3 noches en una iglesia semi-derruida. Y es allí donde tiene la oportunidad de encontrarse con unos personajes impresionantes y con unos momentos visuales muy logrados, ¿sí? que tienen una cualidad casi cinematográfica y que aunan lo macabro, lo fantástico, lo expresionista, y un caleidoscopio de colores muy poderoso. Es un pasaje realmente muy poderoso, muy logrado. Otro elemento que también me gustó de esta narrativa es cómo aúna o cómo explora también el choque entre una razón entre comillas, ¿no? Una razón que está muy mediada, por supuesto, por un discurso religioso de tipo ortodoxo, es decir, una razón que hace más bien parte, digamos, de una tradición escolástica medieval, ¿no? En donde se quería entender el mundo a través de la fe cristiana y un universo de fantasía, un universo de imaginación y de folclore que proviene, pues por supuesto, de un universo prepagano, precristiano, quiero decir, un universo pagano, ¿sí?
que además yo añadiría tiene mucho que ver con el universo de los sueños y de las propias fantasías gogolianas. Entonces hay una doble tensión, primero como este choque, ¿no? Entre esta noción entre una fe espiritual ortodoxa y este saber primal, ancestral, muchas veces conectado con un universo natural pagano. Pero también yo quisiera argumentar que existe un choque en este texto entre un discurso presuntamente racionalista, lógico, de comprensión del mundo y este universo fantástico, imaginado y soñado propio del mundo de Gogol. Muy característico de su época, ¿no? También ver este choque entre un pensamiento de herencia ilustrada y esta poderosa expresión romántica. Entonces eso también se ve en ese texto. Y en tercer lugar, pues para terminar, pues no puedo sino dejar de señalar el rico estilo narrativo del mismo Gogol, que está lleno de digresiones. Creo que todos aquellos que hayamos leído previamente textos de Gogol sabemos que muchas veces sus narrativas siguen caminos sinuosos e inciertos, caminos en donde, por ejemplo, una pequeña alusión a una determinada característica física o a una condición social de inmediato da salto a una reflexión bastante detallada que tiene características grotescas y muy cómicas. Esto se ve aquí muchísimo. Si ustedes gustan, si ustedes son amantes, por ejemplo, de esa literatura que a veces se regodea en sí misma, que gustan ustedes de la sátira, gustan ustedes un poco de la comedia, de las descripciones a veces un tanto retorcidas y divertidas del mundo, este texto es para ustedes. ¿Sí? Es un texto muy bonito y además es un texto súper cortico, lo pueden leer en una sola sentada y es absolutamente maravilloso. Además de que esta edición en particular es una edición que tiene unas ilustraciones muy bonitas que pues siempre acompañan muy bien la lectura. Lo recomiendo también encarecidamente. Pertenece a Nórdica Libros, ¿sí? Esta edición que fue publicada, permítanme reviso, originalmente en el año de 2009. Sí, que ha tenido ya varias reimpresiones. Entonces un texto muy interesante que recomiendo. También de nuevo pues no pierdo la oportunidad para recomendar pues mi meditación, pero que sea esta también una pequeña reflexión para sacarlo adelante, que ustedes también se lancen a esta lectura. Bueno, segundo texto. Vamos a hablar, en el video anterior, en el recuento anterior, yo estaba comentando cómo una de mis metas era pues la de también leer un poco más de literatura latinoamericana y que iba a hacer un esfuerzo por leer la gran trilogía de narraciones de Ernesto Sábato, ¿sí? Sus 3 grandes novelas. En el recuento de lecturas anterior hablé sobre el túnel, sobre mis opiniones a veces un tanto agridulces con el túnel, y ha llegado el momento de hablar ahora sobre Héroes y Tumbas, ¿sí? Que es considerada su obra más maestra, su obra más redonda, ¿sí? Una novela publicada originalmente en el año de 1961. Una novela muchísimo más extensa que el túnel. Si ustedes están creyendo que fuera, pues por ejemplo, tan breve o tan escueta como el túnel, no es así. Si no saben qué es el túnel, pues les recomiendo que vean mi recuento de lecturas anterior para que sepan un poco cómo va. Es uno de esos textos capitales de la literatura argentina, y que bueno, quería también traer acá. Este es un texto que innegablemente, debo decirlo, parte de eso me gustó muchísimo más que el túnel. El túnel me pareció a veces un texto limitado, con una visión limitada de los personajes, una visión limitada de la masculinidad, pues digamos, no tengo por qué expandirme, ya lo señalé en su momento, una visión que a veces coqueteaba ya abiertamente con una perspectiva más misógina de la existencia y que se sentía también muy propia de la época existencial en la que se escribió, pero que a veces sí también ya mostraba un poco sus años para mí personalmente. Esta es una obra, por el contrario, muchísimo más ambiciosa, ¿sí? Una obra que, dicho sea de paso, se ambienta en el mismo universo que en el túnel, ¿sí? Aquí el protagonista del túnel tiene un papel muy secundario, pero se menciona lo suficiente para que sepamos que se desarrolla en el mismo lugar, pero no estén esperando que haya pues conexiones muy estrechas ni nada, no. Solo es como parte de este multiverso, de este mundo sabatiano el que se ve acá. Pero bueno, ¿qué es sobre Héroes y Tumbas? Sobre Héroes y Tumbas podría leerse de muchas maneras y la verdad es uno de esos textos a los que podríamos dedicarle una clase entera. Pero primero tenemos que leerlo como un texto de fundación nacional, un existencial texto de fundación nacional. Un texto que no pretendo yo, por supuesto, ser un experto en la historia de Argentina, pero es un texto que a través de la vida de sus personajes trata de llevarnos por un viaje sobre la historia de Argentina, sobre todo desde
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el final de la primera mitad del siglo XX en Argentina. Todo ello ambientado en una Buenos Aires bastante existencial, ¿sí? Entonces, a través de eso nosotros vemos pues, los difíciles procesos, ya no tanto de la independencia, sino más bien de esa desilusión que ocurrió después de los procesos de independencia argentinos, cuando nosotros ya vemos el choque que existen entre diversos combatientes que reconocen que tras ese primer sueño se escondía una serie de diferencias políticas, sobre todo en lo que tenía que ver con la distribución o la construcción de la sociedad argentina, ya que fuera como una sociedad feudal, no feudalista, sino centralista, una sociedad centralista ubicando donde el poder estuviera pues obviamente ubicado en el centro, digamos en la capital, o una sociedad de tipo federalista, ¿sí? Una sociedad en donde pues sí, cada región tuviera su propia relativa independencia. Esto ha generado choques, ha generado desilusiones y eso pues obviamente nos presenta entonces varios personajes a nivel histórico. Entonces es un primer nivel. El segundo nivel, que quizás pues, es el más importante, pues, no, el más conocido, pues es el de una novela existencial, ¿sí? Una retorcida novela de amor existencial, por digámoslo así, ¿sí? Pongámoslo así, entre dos personajes, entre Martín y Alejandra. Sí, no voy a entrar mucho en detalles, dejémoslo ahí, pero son dos personajes. ¿Sí? Hay un tercer personaje que se llama Bruno, que también tiene una importancia, pero digamos que el centro de la historia está en esos dos personajes. ¿Sí? Dos personajes bastante jóvenes que tienen un amor, una historia de amor bastante dolorosa y que nos permite a través de ese amor explorar, hacer un rico fresco de las realidades políticas, sociales, estéticas y emocionales de la Buenos Aires de los años 50. ¿Sí? Entonces esa es una historia bastante compleja. Ahorita voy a entrar más en detalles en mis opiniones ya más personales, pero bueno, a través de eso pues vemos una historia una dolorosa historia de amor que muchas veces pues para nosotros como lectores, si ustedes vivieron primeras historias de amor un tanto retorcidas, potencialmente tóxicas, dolorosas, en donde sí, se vivían en medio de la incertidumbre entre momentos de deseo, de arrebatada pasión y absoluta desolación, en donde personajes atormentados, pues digamos, por situaciones emocionales y familiares causaron dolor o daño en ustedes, esto se sentirán perfectamente identificados con la historia de esta parejita, ¿sí? Entonces ese es otro nivel. Y bueno, hay un último nivel, pues bueno, hay muchos niveles, pero pues yo digo los que más me llaman como lector, que ya es un nivel de reflexión filosófica y existencial, ¿sí? Ya esta es una novela en donde pues ya Sábato se nota que ha madurado mucho como escritor, ha madurado mucho como pensador y hace una serie de reflexiones existenciales sobre sobre el mismo vivir, sobre el acto de la vida, el sinsentido de la existencia, y también sobre cómo muchas veces, digamos, dentro del acto de la vida podemos llegar nosotros a caer en la obsesión absoluta, en la búsqueda de un orden metafísico, de un orden desconocido. ¿Sí? Y es ahí donde, para ya empezar a entrar como en detalles y en los elementos que a mí más me gustaron, es ahí donde podemos hablar específicamente de la tercera sección de la novela, porque la novela está dividida en 4 partes. La tercera sección de la novela que se llama El informe sobre ciegos, que en mi opinión, no solamente en mi opinión, sino que ya revisando, pues vi que en la de muchos críticos es la parte favorita de la novela, ¿sí? Es la parte más lograda de la novela, la parte más interesante y yo concuerdo perfectamente. Si ustedes se sienten también un poco agotados y ven que este es un texto demasiado largo y no nos está agarrando tanto la historia y demás, pueden leer fácilmente solo el informe sobre ciegos, que es una historia que se sostiene de manera independiente, ¿sí? Una historia que abarca o que nos cuenta un poco la historia del padre de Alejandra, de esta mujer, de esta muchacha que ya mencioné en la trama anterior, que tiene una relación, como mínimo podríamos decir, problemática, y de deseo, de atracción con los ciegos. ¿Sí? Es eso, es básicamente eso. Es una historia de un hombre que, obsesionado con los ciegos, concibe o construye un mundo paralelo en donde los ciegos son una especie de logia secreta que quieren controlar el mundo, que tienen una serie de poderes únicos y demás. Esto es una trama bastante deliciosa, es un fragmento, una sección escrita toda en primera persona, en forma de una especie de testimonio,
en donde nuestro personaje, entramos en la mente de este personaje y nos adentramos en un universo no solamente existencial, sino un universo profundamente obsesivo y un universo que progresivamente va entrando en un espacio de pesadilla, en donde nosotros mismos como lectores, como lectoras, no podemos identificar qué es real y qué es falso. Entonces ahí vamos adentrándonos en un universo retorcido y potente que en últimas, debo decirlo y eso decir algo, debo decir que eso me sorprendió muchísimo, tiene unas características Lovecraftianas, ¿sí? Aquellos que hayan leído a Lovecraft, que conozcan un poco de su terror cósmico, sabrán a qué me refiero. Quienes no lo sepan, pues lo digo muy sencillamente, el estilo de terror de Lovecraft se conecta mucho con la idea del reconocimiento de la insignificancia del individuo racional y a veces el individuo científico ante la vastedad del cosmos, ante la vastedad de un montón de criaturas y de vivencias siderales y de tiempos y de espacios que nos trascienden por completo. ¿Sí? Y que generan una noción de insignificancia y de pánico, de asombro por un lado, de maravilla, pero por el otro lado de pánico y de terror ante nuestra propia insignificancia y ante nuestra propia incapacidad de comprender ese cosmos. Entonces eso es algo que aparece aquí, el cierre de esa sección del informe sobre ciegos tiene una cualidad pesadillesca y Lovecraftiana realmente muy lograda. Es mi parte favorita de la novela y la recomiendo encarecidamente. Si no quieren leer nada más, pues lean eso. Y bueno, ya para cerrar, digamos, con mis reflexiones sobre esta novela, debo decir que en principio la encontré, como ya señalé, más lograda que El túnel. Es un texto que, sin embargo, a veces peca, en mi impresión, por supuesto, esta es mi opinión absolutamente personal, de una falta de una mayor revisión en la edición. Siento que a veces es un texto que toma meandros, toma caminos que pueden ser poco interesantes para un lector que no esté necesariamente tan interesado en la historia de Argentina o que no la conozca tan a fondo, que no esté tan interesado en digresiones sobre el tango o sobre el fútbol, etcétera. Exige, por lo tanto, un esfuerzo mayor de parte del lector y un interés en esos campos. Si el interés no es tan alto, puede que haya momentos en donde ustedes como lectores digan, esto no me está gustando tanto, se está desviando. Sumémosle a eso también el hecho de que hay momentos en donde la narrativa o el estilo narrativo, me parece a mí, parece cargarse demasiado. El estilo de Sábato es uno que a veces cae por momentos en un barroquismo que, a mi opinión, puede resultar un poco innecesario, un exceso de adjetivos que ya no es tan útil. Y debo decir que eso es algo muy interesante que me pasó cuando lo leía, era que cuando estaba leyendo el informe sobre ciegos, busqué una versión en línea de este mismo texto y encontré una versión que era previa. ¿Sí? Una versión anterior y se nota cómo Sábato revisó profundamente esta sección y la revisión fue se logró, o digamos su centro era acortar el texto y me parece que quizás es por eso que el informe sobre ciegos es particularmente logrado, porque se nota que Sábato en una revisión posterior logró una mayor concentración temática, digamos, las imágenes se hacen más poderosas, hay menos digresiones, menos gastos en adjetivos y en pasajes que a veces se vuelven un tanto repetitivos. Estuve revisando superficialmente y vi que estas transformaciones o estos cambios no se ven en otras partes de la novela. Y debo decir, como lector, que sinceramente hubiera agradecido si en algunos momentos sí se hubieran hecho esas revisiones y se hubiera podido revisar un poco más también los temas. También, esto también, insisto, es una opinión completamente personal. Ya lo dije, esta novela puede definirse como, en general, como una especie de viaje existencial, ¿sí? Un viaje existencial que abarca un campo histórico, que abarca un campo de una historia de amor y que abarca un campo, digamos, metafísico o filosófico, conectado todo ello a través de la historia de una familia, la familia de Alejandra y de su padre. Y debo decir, sin embargo, que dentro de dicha explosión o estallido existencial, a mí como lector me hizo falta un mayor contraste de color.
¿A qué me refiero con esto? Siento que para mí, personalmente, como lector, las novelas que yo más admiro son aquellas que, como un pintor muy talentoso, muestran una diversidad de tonos, una diversidad de emociones que a mí, como en un efecto sinestético, me evocan colores diversos. Y cuando yo leí esta novela, que no niego que es muy poderosa y tiene excelentes pasajes, sentí que muchas veces sus colores eran colores grisáceos, colores azules, como una serie de colores muy específicos y había una reiteración de un color. Me quedó haciendo falta también un contraste. La construcción de personajes que quizás tuvieran una visión menos existencial, quizás solamente como un método de contraste mostrarnos una figura que no fuera necesariamente tan destructiva, tan aniquiladora, tan deprimente. Siento que a veces como el tono, o incluso si habláramos de esta novela como una melodía, es una melodía perpetuamente triste, perpetuamente melancólica, que en algunos momentos, diría yo, necesitaba, aunque fuera un atisbo de luz, para generar como mínimo un contraste. Yo no estoy criticando en lo absoluto la posición filosófica del autor, no, la respeto, pero sí me parece que a veces era necesario ese contraste, sobre todo cuando una novela como esta ya es bastante extensa. Siento que falta un poco ese contraste. Un contraste que, pues, por ejemplo, entre paréntesis, puedo celebrar mucho en alguien como Dostoyevsky, por ejemplo, en una novela como Los Hermanos Karamazov, que si bien posee pasajes profundamente existenciales, tiene otros llenos de luz, de esperanza y de espiritualidad, ¿sí? Entonces, esos contrastes polifónicos o variados para mí son muy atractivos y siento que es algo que hace falta un poco en esta novela y que en los peores momentos la inclinan, en mi opinión, hacia un estilo que es ya más juvenil, más adolescente, más atormentado por ánimo de estar, por deseo de estar atormentado y que ya no responde necesariamente a una complejidad narrativa y que más bien combina a todos los personajes en un solo tono que creo que podría ser un poco más variado. Pero digo, estos son solo algunos momentos. En general es una buena novela, un texto bastante interesante y como ya dije, su tercera sección, el informe sobre ciegos, es realmente excelente. Entonces esas son mis impresiones. Vamos a ver qué pienso después sobre Abaddon el Exterminador, que es la tercera novela pues, de esta trilogía novelística de Ernesto Sábato. Seguiremos explorando y espero presentar mis impresiones sobre ese texto más adelante. Y muy bien, llegamos ahora al tercer texto, un texto que debo decir muchas veces ha sido erróneamente calificado como una creación exclusivamente infantil, una creación quizás para adolescentes, una creación literaria bella, pero tal vez no necesariamente un gran clásico para todas las épocas para la adultez, quizás uno de esos textos que solo se deben leer en una primera infancia, una primera juventud, pero que en realidad, considero yo, tiene una serie de riquezas poéticas, de poderíos dramáticos que trascienden esta etiqueta. Se trata de El libro de la selva de Rudyard Kipling. Creo que muchos de ustedes tal vez han conocido este libro, que de hecho originalmente era son dos libros. Aquellos que no lo sepan, este texto fue escrito entre los años de 1893, 94, 95 y salieron en dos secciones. ¿Sí? Es un libro que además, hay que decirlo, no se dedica exclusivamente a la selva, sino que por el contrario es una colección de relatos que en su mayoría se conectan con la historia de este joven que se llama Mowgli, quien fue educado, como nos damos cuenta en esta imagen, por una jauría de lobos, manada de lobos, perdón, fue criado por esta manada de lobos, pero que no únicamente, insisto, no únicamente nos centramos en estos personajes. Hay otros relatos que nos hablan de otros contextos. De hecho, tenemos un par de relatos que se ambientan en los mares, en el Ártico, y que muestran otras sociedades. Quizás obviamente, sin embargo, si debo decirlo, lo más famoso de este libro es la saga de Mowgli, ¿sí? La saga de Mowgli, de su crecimiento personal, de su transformación y demás. Y este hermoso libro que recomiendo, que tiene unas ediciones muy hermosas de Ángel Domínguez, es un texto que efectivamente, específicamente se centra en la presentación de la saga de Mowgli, ¿sí?
de Editorial Juventud es este texto. Es muy bello, es muy bella esta edición. Entonces, en esta meditación, más bien, perdón, en este recuento de lecturas, yo me voy a centrar es en hablar específicamente de la saga de Mowgli. Pero quiero señalar, eso sí, que, insisto, hay una otra diversidad de cuentos muy atractivos que vale la pena resaltar. Entonces, ¿cómo leer el libro de la selva? Creo que todos en mayor o menor medida ya conocemos un poco la historia, ¿verdad? Sabemos que la historia de este joven criado por la manada de lobos, sabemos que recibe una serie de educaciones por varios personajes, por un osito, un oso que se llama Balú, una pantera que se llama Bagheera y una serie de confrontaciones que tiene con pues, otros personajes, ¿sí? También es educado en su momento por una serpiente que se llama K, ¿sí? Eso es lo que podemos conocer. Tal vez nosotros hayamos visto la serie la película original de Disney, tal vez hayamos visto en su versión de los 60, tal vez hayamos visto las nuevas versiones que han salido más recientemente. Yo creo que es una de esas historias pues, que ya tienen un impacto universal y que no necesita tanta presentación. Entonces, la primera línea de la cual podemos leer esta saga del libro de la selva es, por supuesto, como si fuera una novela de iniciación. Por supuesto, se trata de una novela que nos quiere presentar el acto de crecimiento de un joven que crece en la selva, que va aprendiendo a través de estos diversos personajes, pues cómo vivir, cómo sobrevivir, y que concluye con el momento en que dicho joven decide abandonar la selva y regresar al mundo humano. Sí, eso es lo más sencillo y bajo esa línea, pues nosotros podríamos leer a Kipling como un heredero tardío, digamos, de finales del 19, principios del 20, de las narrativas de Dickens, ¿no? De esta construcción de un personaje adolescente, esta serie de pruebas que los personajes deben cruzar para convertirse en adultos, ¿sí? Esa es una primera línea. Una segunda línea, obviamente, es la de la novela de aventuras, por supuesto, ¿no? Una novela que a través de la vida de este joven nos presenta el rico y muy variado universo selvático de la India, quizás del norte de la India o del centro de la India. Kipling creció, creo que si no lo saben, pues lo menciono, Kipling creció como un ciudadano anglo-indio, creció en la India, después recibió algunos años de educación en Inglaterra y después trabajó algunos años durante la década de 1880 como reportero en la India. Él y su familia crecieron en lo que hoy llamaríamos es Pakistán, en el norte de la India. Pero sin embargo parece ser que buena parte de estos relatos se ambientan más bien es en el centro de la India, un universo imaginado para el mismo Kipling, dado que él no visitó esos territorios cuando vivió en la India. Este libro de la selva, no sé si lo había ya señalado, fueron escritos en los Estados Unidos. Fueron ya escritos en la década de 1890 en los Estados Unidos. De modo que son también una especie de ejercicio retrospectivo de esas experiencias que Kipling tuvo, de ese mundo natural que él tanto celebró y amó. Entonces, volvamos a lo que estaba diciendo. Bajo esa perspectiva, este texto debería leerse entonces también como una gran saga de aventuras. Y como parte, pues digamos, de una tradición de escrituras o de novelas de aventuras que era muy característica de este periodo. Pensemos, por ejemplo, en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, ¿sí? Y bajo ese sentido, esta obra es increíblemente poderosa. Es una novela que sin duda es una serie de relatos cortos que sin duda satisfacerán el ánimo o el deseo de aventura de cualquier lector de cualquier edad, porque las narrativas están hechas de formas muy, 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 muy poderosas, muy interesantes. Por ejemplo, dentro de estas narrativas cortas tenemos relatos como La Casa de K. No voy a entrar en muchos detalles, pero es poderoso ese relato. O Al Tigre, que también tiene un gran tema de suspenso. O Los Perros Jaros, ¿sí? Que son historias que dentro de su aparente simplicidad esconden una cantidad de simbolismos y tienen un ritmo dramático muy poderoso, ¿sí? Entonces ahí tenemos también eso, una novela de aventuras. Ahora, creo que hemos llegado también a una de las grandes centros, ¿no? También podríamos leer este texto como una alegoría del colonialismo, ¿sí? O una defensa del imperialismo.
¿sí? Ahí también lo podemos, así también lo podemos leer y así se ha leído muchas veces históricamente, por supuesto, ¿no? Es un texto que fue escrito a finales del siglo XIX y que posicionó a Kipling como el gran escritor del imperio. De hecho, Kipling fue uno de los primeros escritores en ganar un premio Nobel y se le entregó a principios del siglo XX precisamente por eso, por ser el representante del establishment literario británico. ¿Sí? Entonces, bajo esta lectura, nosotros podemos leer el libro de la selva también como una especie de alegoría de cómo un joven cuyo destino, cuyo origen más bien es totalmente incierto, no sabemos realmente cuál es su origen, es posible que Mowgli tenga un origen híbrido, lo cual lo empataría obviamente también o mestizo, si se quiere, con el mismo Kipling. Es un personaje que paso a paso empieza a controlar este territorio. Controla el universo natural, lo cual demuestra, por supuesto, un discurso claramente antropocentrista, y controla también el universo de los hombres, el universo local en el cual él crece. Un universo que resulta claro también por las sugerencias de los relatos, no es visto con los mejores ojos. El universo de la tradición hinduista, el universo de las culturas tradicionales locales indias, no es vista con los mejores ojos. Por el contrario, el conocimiento de Mowgli de la ley de la selva lo vuelve una figura superior a la de muchos de estos individuos. Entonces, bajo esa perspectiva, claramente podría leerse esto como un texto imperialista, un texto en donde Mowgli y su aprendizaje podría leerse de forma pues, muy clara como el manual del aprendizaje de un buen colonialista, de un buen imperialista. Cómo debe actuar el imperialista, cómo debe humillar o controlar a sus súbditos, cómo debe asegurarse de tener un poder político mayor, cómo debe mostrar ese poderío, cómo debe ser su actitud física ante sus subordinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo debe actuar, por ejemplo, con aquellos potenciales poderes que quieran destruir su poder creciente, etcétera, etcétera. Creo que cuando yo lo estoy describiendo, yo mismo me doy cuenta que puedo presentar a Mowgli tal vez como una especie de villano, ¿sí? O de antihéroe. Y ciertamente sí, para uno como lector contemporáneo podríamos leerlo así. Es un personaje que a veces raya en la psicopatía. Cuando leía fue bastante asombroso en esta relectura darme cuenta a veces de sus actitudes impositivas, dictatoriales, que chocaban mucho con mis memorias de infancia. Entonces sí, claramente podemos leer a Mowgli como una especie de pequeño niño imperialista, ¿sí? Y claro, obviamente esto presenta una gran variedad de preguntas, ¿no? Que por supuesto, por un lado, podemos hablar desde una perspectiva de género. Creo que es evidente, ¿no? En todo este momento he mencionado a un personaje masculino. Entonces, esta noción de imperio se conecta también con la educación de un buen niño dentro de un orden patriarcal. Bajo ese ángulo podríamos leer el libro de la selva también como uno que perpetúa e incluso celebra estos discursos tradicionales patriarcales. Entonces, yo creo que ustedes que me están escuchando ya pueden hacerse una pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde radica la valía de este relato? ¿Vale la pena leerlo? Tal vez pueda resultarnos un poco incluso desagradable ver estas situaciones a veces extremas y violentas, porque también debo señalar que es un texto muy violento, un texto que reconoce la necesidad de la violencia y de la imposición como elementos centrales del poder político. No se está adorando la píldora, no se está pretendiendo presentarnos un discurso alegre, ameno, feliz, no, sino por el contrario, uno de inmensa competencia, de increíble verticalidad en donde los predadores de la selva mandan, ¿sí? Entonces, acabo de añadir otro elemento, podemos decir, yo quiero leer un texto increíblemente violento, un texto que tiene pasajes abiertamente machistas, pasajes pro-imperialistas, en donde radicaría obviamente el atractivo contemporáneo de El libro de la selva. Y debo decirlo que su atractivo, su fascinación reside en dos elementos. Uno de ellos es en su impecable prosa, impresionante. Es una prosa que muchas veces tiene no solamente una cualidad dramática y narrativa que ya señalé, sino también un acentuado lirismo.
Yo algo que exalto mucho del estilo de Kipling es esa increíble plasticidad de su prosa, un don que tiene para llevarnos a espacios naturales de una forma impresionante, un don que tiene para posicionarnos en en el sentimiento, en la fisicalidad de una serie de animales muy diversos y lo hace de manera magistral. Podemos sentir el movimiento de la piel de una pantera, sus propios músculos, podemos posicionarnos en la visión de una serpiente, en el salto de un mono. Es impresionante, de verdad. Las descripciones de la naturaleza de Kipling tienen una cualidad casi abiertamente sensual por su nivel plástico y de una sensualidad, de una sensorialidad y de un barroquismo lírico realmente muy conseguidos. Eso es algo que resulta muchas veces embriagador y que para mí, que estaba analizando la novela, a veces me arrastraba a así como a una fascinación embriagadora que luego uno descubría que era engañosa, como el canto de una serpiente, ¿no? Que nos permitía la introducción de una serie de discursos que a veces pueden ser muy problemáticos para el lector contemporáneo y para mí como un lector colombiano, pues de esta periferia, ¿no? Muy entre comillas, de una tradición europea, ¿no? Pero debo decir que sí, tiene una prosa realmente impecable, notable, que además también abarca distintos territorios. Recordemos, no únicamente pues, se habla de la saga de Mowgli, sino que hay otros episodios, hay otros personajes. Un detalle muy notable. Y también quiero señalar que otro atractivo para mí como lector postcolonial son esta serie de guiños o esta serie de sugerencias de otra comprensión de un orden. ¿Sí? De otra comprensión de un mundo que trasciende ya esta visión colonialista e imperialista. Aquí me resulta inevitable resaltar el que para mí es el mejor relato de la saga de Mowgli, que se llama El Ankus del Rey. Un relato excelente, un relato profundamente conmovedor y terrible, que nos muestra lo que el poder de la ambición, lo que la codicia, lo que el deseo de control humanos puede llegar a conducir. Todo a través de un sencillo Ankus, que es una especie de navaja o de lanza más bien, con la que se acicateaba, con la que se empujaba a moverse a los elefantes. ¿Sí? Es una historia muy poderosa, una historia que muestra un rastro de violencia y de dolor que en su misma naturaleza parece aludirnos a un otro Kipling, a una otra visión que trasciende ya la idealización que a veces observamos en este relato de un control británico e inglés en la India y que por el contrario nos llevan más allá hacia una manifestación o hacia una exploración de las violencias mismas del ser humano y de cómo este camino de violencia que parece ser característico y necesario para la perpetuación de un discurso imperial puede llevar eventualmente a una aniquilación de ese discurso de poder. Ahí es donde uno lo observa. También hay momentos en donde Kipling inevitablemente, pese a su formación como inglés en Gran Bretaña, en el Reino Unido, resuena su formación como indio, ¿sí? Resuena su formación, resuenan esos conocimientos que él tuvo en su primera juventud, en donde vemos también episodios que celebran las tradiciones locales, que celebran algunas visiones mítico-poéticas. Me pareció interesante en la lectura ver que Kipling parecía tener un mayor interés por las posiciones budistas que por posiciones hinduistas, pero en la misma construcción de este universo imaginado, alegórico de un joven que está siendo educado por animales, hay ecos, por supuesto, a esa tradición. Entonces ahí también hay otras cosas poderosas. Y también para terminar de girar un poco este discurso proimperial y pues tan conservador si se quiere, podríamos hablar un poco sobre el último relato de la saga, que en realidad fue el primero en ser escrito, el que inspiró todo lo demás, pero es el último en orden cronológico, que se llama El Rook, donde vemos los últimos, pues digamos, el salto que hace Mowgli ya al mundo humano. Un salto que como mínimo para cualquier lector resultará irónico, un poco sarcástico y un poco sorprendente, porque si hemos leído la novela esperando que todo construya o todo concluya en la exaltación de un gran niño imperial, el gran poderoso que controla su entorno, súbitamente vemos que el final va a ser un poco diferente.
Entonces, ahí lo dejo. No quiero entrar en tantos detalles, pero hay algo bastante atractivo. Entonces, inevitablemente no puedo dejar de recomendarlo. Es un texto problemático, complejo, insisto, con una posición clarísimamente masculina. Es un ojo masculino que observa, pero que también tiene una técnica literaria notable, un rico espíritu sensorial y sensual, unas descripciones de la naturaleza y por momentos también unas cualidades de reflexión filosófica que ayudan a entregarle un valor que, en mi opinión, persiste hasta el día de hoy. El libro de la selva de Rudyard Kipling, un gran clásico, ya no digo yo solo de la literatura infantil y juvenil, sino de la literatura universal. Interesante y valiosa recomendación. Y bueno, para concluir el video del día de hoy, quiero regresar a la literatura colombiana con un autor y una obra que ya mencioné en mi última meditación literaria, que es Satanás de Mario Mendoza, ¿sí? Una novela muy famosa, una novela que fue publicada en el año 2002, esta edición es de Planeta, que sin ningún lugar a dudas el escritor más exitoso a nivel comercial de la literatura colombiana, un autor que ha publicado un sinnúmero de novelas desde ese entonces y uno de los grandes maestros de la novela negra y policíaca en mi país. Esta novela ganó, si mal no recuerdo, el premio Biblioteca Breve en el año 2003. Y bueno, pues es uno de esos textos que ya pues resuenan y se ven en muchos lugares. Mario Mendoza es un autor que la élite, digamos, a veces académica o intelectual, no ve con tan buenos ojos. Es un autor que no necesariamente se considera desde esa perspectiva intelectual a la misma altura de otros escritores contemporáneos colombianos, digan, por ejemplo, Tomás González, sobre quien también espero hablar en un futuro en este canal. Pero es un autor que es importante mencionar y que a mí me parece muy importante celebrar porque es, insisto, no solamente el autor más exitoso a nivel comercial en Colombia, sino una persona con muchísimo oficio que ha logrado una independencia a través de la literatura, cosa que resulta prácticamente inimaginable en un mundo contemporáneo en donde la literatura, pues a menos que hablemos de estos grandes bestsellers internacionales, no necesariamente va a tener tal nivel de impacto para asegurar un sostenimiento económico. Mario Mendoza es una persona que vive de su trabajo como escritor de novelas y es algo que yo encuentro pues también muy, muy respetable y sumémosle a eso, como ya señalé, ese intenso oficio que lo hace a él trabajar permanentemente y sacar una novela o un texto nuevo cada 2 o 3 años. Pero bueno, más allá de eso, pues quería hablar un poco de la situación. Insisto, como ocurría en el primer texto cuando hablaba de Gogol, pues no me voy a centrar aquí en los elementos sobre los que hablé en la meditación literaria, sino que voy a hablar a nivel general de mis impresiones sobre este texto. Es un texto que se ambienta en distintos espacios. Es una novela coral, una novela que, como señalé en mi meditación, se centra por un lado, en la figura de una mujer que termina involucrada en el crimen, en el robo. Dos, en un pintor, en un célebre pintor que está teniendo una crisis identitaria y estética. Tres, en un sacerdote que también se siente muy afectado a nivel espiritual por su propia incompatibilidad ya con el ejercicio del sacerdocio, dado que se ha enamorado de una mujer, tiene una relación sentimental y sexual con una mujer y también con el reconocimiento de las violencias de un mundo que lo rodea. Y cuarto, y en menor lugar, debo decirlo, está la figura de Campo Elías Delgado, el trágicamente célebre asesino serial que cometió una horrenda serie de homicidios el 4 de diciembre de 1986. Son esas cuatro tramas las que se conectan en un punto final de la historia. Debo decirlo, como acabo de señalar, que para aquellos que esperen que Satanás sea como lo fue en su momento, como podrían parecer por la adaptación cinematográfica que surgió, no recuerdo, como en 2008 o 2009, no recuerdo precisamente, si esperan que esta novela esté centrada sobre todo en la figura de Campo Elías Delgado, no lo van a encontrar aquí. No la recomiendo porque no tiene como centro a Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado es una figura muy, muy secundaria en esta historia que tiene un papel importante, sí, y que nos permite entender a nivel filosófico algunos de los temas que trae esta novela, pero realmente no es el principal. Entonces, dado que eso es así, debemos juzgar la novela como un ejercicio de ficción. Y la pregunta es hasta qué punto pues Mario Mendoza logra transmitir esta rica ficcionalidad.
Primero, los elementos positivos. Para mí, yo siempre hablo, por supuesto, desde mi perspectiva totalmente personal como lector. Debo decir que es evidente que Mario Mendoza es un escritor de oficio, con mucho oficio. Es un escritor que tiene una prosa clara, límpida, bien escrita. Un escritor que tiene la capacidad de lograr momentos de interiorización bastante atractivos. Todos sus personajes tienen momentos en donde uno dice, aquí hay una profundización emocional, una búsqueda a veces incluso de una reflexión filosófica sobre el sentido mismo de la vida y la existencia permanente del mal, lo cual le da un eco filosófico que para mí como lector inevitablemente me evoca pues obras como las del gran Fyodor Dostoyevsky. No hay momentos en donde al entrar nosotros en ese gran marasmo, en ese gran universo de asesinos, de prostitutas, de dolor y de tragedia, hay momentos en donde el narrador logra capturar esa desazón que sienten estos personajes por el dolor vivido, del mundo mismo. También debo decir que las secciones dedicadas a Campo Elías Delgado, particularmente una que es una especie de diario que se encuentra más o menos en la mitad de la narrativa, tienen un regusto que inevitablemente a mí me evoca el de Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, ¿sí? Una serie de reflexiones personales que nos muestran un personaje atormentado, confundido, patético, atrapado por una serie de obsesiones propias de un discurso machista, sexista, patriarcal, y que lo van conduciendo lentamente hacia la destrucción y la violencia, ¿sí? Entonces hay momentos interesantes y logrados. La atmósfera también de la novela es una de desesperación, de dolor, de tragedia, que por momentos pues también logra un dramatismo y al final tiene una lógica narrativa y estructural coherente, ¿sí? El hecho de que todas las tramas se conecten al final está bien conseguido. Entonces eso es en cuanto a nivel positivo. A nivel crítico, debo señalar que de todos los textos que he mencionado el día de hoy, es sin ninguna duda el más débil, no puedo negarlo, principalmente porque Mario Mendoza, en mi opinión, digamos, en lo que respecta ya a la construcción de estos personajes ficcionales, hay algunos vacíos, hay alguna utilización ocasional y a veces excesiva de clichés, ¿no? Como de convencionalismos propios de la novela negra, de personajes atormentados, la misma concepción de un sacerdote atormentado por sus propios pecados de la carne y por su propia incertidumbre, incertidumbre existencial, es ya algo que está un poco manido, la verdad, y a eso debo añadir que en el caso de la historia del sacerdote hay una subtrama sobre una posesión demoníaca que es idéntica, casi que parece robada del exorcista de Friedkin, bueno, de Blatty, ¿no? El escritor original. Entonces cae en lugares comunes que ya resultan a veces un poco obvios, en mi opinión. También debo decir que a veces hay una saturación de escenas sexuales muy explícitas que resultan un poco innecesarias. Me parece que a veces ya también hay un exceso de esto. En algunos momentos que entiendo su sentido, pero en otras como lector ya también me parecían un poco excesivas, un poco ya hasta medio sensacionalistas, la verdad. Em, entonces siento que sí, como que ya se pasaba un poco de lo que fuera lo necesario, también la construcción narrativa. También quedé, pues digamos, con el deseo o el anhelo de que se profundizasen estos temas filosóficos que se tocan ocasionalmente. La narrativa a veces vuela sobre ellos y yo digo, hubiera sido muy atractivo que el escritor le hubiera entregado más espacio para desarrollarlo. Y si bien debo decir que el final de la narrativa es uno que tiene lógica a nivel estructural, también debo decir que es uno que me parece que peca de exceso de brevedad. Es uno que necesitaba, en mi opinión por supuesto, una mejor concatenación o conexión de todas las tramas que se habían armado previamente. Todo se resuelve de una manera muy rápida, muy centrada en la figura de Campo Elías Delgado y en una serie de acciones y personajes que, dado que Delgado no tenía el suficiente o no tiene el suficiente desarrollo psicológico previamente, resultan un tanto sorprendentes, un tanto salidas del sombrero. Le falta potencia, en mi opinión, a ese cierre, a ese final.
y tiene un epílogo que también me parece un tanto innecesario para rematar esta subtrama demoníaca que nunca me parece que funcionara a plenitud. Entonces sí, hay momentos que no funcionan. Además que debo señalar que también es evidente, ya creo que lo he señalado en videos anteriores, en opiniones anteriores, es muy evidente el ojo masculino que ha dominado la historia de la literatura. Y francamente en el espíritu, en el estilo de Mario Mendoza, aunque debo decir que bueno, en Kipling eso también se observa, aunque sean relatos completamente distintos, vemos muchas veces ese ojo masculino que objetifica o presenta, desea a la mujer constantemente. Vemos un sinnúmero de descripciones de cuerpos femeninos, de curvas, sí, de formas femeninas que no se ven contrapuestas con una descripción también de un deseo masculino, ¿no? De una mujer que mira con deseo a una figura masculina. Entonces a veces se rosa con una perspectiva potencialmente más hipermasculina, que creo que pues podría haber sido mejorada. No estoy negando que Mario Mendoza reconoce esto, y de hecho introduce una subtrama también de una pareja, de dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres que está medianamente conseguida, pero igual siento que hubiera sido interesante profundizar más esto. Sin embargo, pues digamos, no puedo negar, para concluir esta reflexión sobre esta novela, no puedo negar que tiene una fluidez narrativa, que tiene un oficio, que tiene una cierta cualidad poética. Un detalle que olvidé mencionar es que también Mario Mendoza logra evocar muy bien los espacios de Bogotá, de mi ciudad, una Bogotá que en este caso pues es de hace ya 20 años, de lugares que ya no existen, pero logra transmitir muy bien esos lugares, la verdad. Creo que cualquier lector, conozca o no conozca Bogotá, se sentirá hundido en esos sitios y en ese sentido esas atmósferas están bien logradas. Entonces es una novela que no llega a aburrir, no llega al menos a mí como lector no me llegó a aburrir, no me llegó a molestar. Me parece que, insisto, es una persona que tiene oficio, pero a veces se siente pues una novela todavía un poco esbozada, una novela que necesita más desarrollo psicológico y sobre todo una exploración del personaje de Delgado que es bastante atractivo. Em, Será una oportunidad, aprovecho esta oportunidad, digamos, para decir que espero a futuro pues explorar otras obras de Mendoza. Me parece justo también en este canal explorar un autor tan popular como él, y tratar de explorar pues las razones de su reconocimiento popular. Razones que creo que entiendo. La verdad es un autor de tramas interesantes, de tramas un poco pulp, que sin embargo resultan pues fáciles de leer, que tiene momentos de profundización psicológica, emocional y filosófica que resultan atractivos, y también con un estilo ocasionalmente lírico que logra, pues digamos, compensar estas deficiencias a nivel narrativo, estructural y de personajes. Entonces vamos a ver, esta es una novela pues que ya tiene 20 años, vamos a futuro espero explorar otras novelas de este autor y ver pues si ha habido un salto también estilístico importante. Y bueno, pues nada, concluimos así esta serie, este pequeño video, este recuento, que bueno, ya no fue tan pequeño, sobre estas obras. Ustedes pueden elegir pues también las obras las reseñas que deseen ver a su gusto. Para eso allí ya organizo también el video por secciones. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre por su interés. Mi nombre es Diego Arboleda. Espero pues que nos podamos ver muy prontamente en otro video de estos de reencuentros de lectura. Y por favor, concluyo como siempre diciéndoles que me compartan pues sus impresiones de estos textos que aquí he presentado si han tenido la oportunidad de leerlos. Muchas gracias, un abrazo y hasta una próxima ocasión.